Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Yo he insistido durante este proceso que llevo haciendo videos, insistido en que tenemos que utilizar la razón, tenemos que utilizar el caletre. ¿Y por qué? Porque existe tanta desinformación en tantas cosas que hay en el mundo, que si uno no está atento y no piensa y no razona, se va a dejar confundir. Ahora bien, hablando concretamente sobre la realidad de la iglesia, toda esa información que recibimos sobre fe, sobre iglesia, sobre doctrina, sobre documentos pontificios, sobre ataques de los protestantes, sobre las sectas, sobre todas esas realidades que nos tocan directamente por ser creyentes en Cristo Jesús, uno tiene que estar muy atento, querido hermano, para que no se deje envolver. No se trata aquí de que usted tenga un coeficiente intelectual demasiado elevado, no se le está pidiendo eso. Tal vez hay mucha gente que no tiene formación académica, que no terminó nunca la escuela, que jamás fue a la universidad, que no puede acreditar con diplomas un estudio serio universitario, de posgrado, de máster, etcétera, etcétera, de doctorado. Tal vez usted sea un católico y a pie, honrado, devoto, practicante, y es una maravilla. Pero eso no quiere decir que usted no abra las entendederas y piense bien las cosas. Resulta que este video que estoy realizando es porque existe una mala historia por parte de los protestantes, porque los protestantes tienen una historia bastante sesgada, de manera principal estudian a sus fundadores, no se adentran en el estudio y el desarrollo histórico desde que Cristo fundó su iglesia sobre Pedro para acá, porque obviamente eso les va a traer bastantes baches, ¿no? Y bastantes cimas y tropiezos para hacer conexión de su iglesia a la cual pertenece actualmente y que la conecten con la realidad de la iglesia que Cristo quiso fundar. Entonces manejan la historia de una manera bastante sesgada, incipiente y poco documentada. Eso es fácil de corroborar, no es que yo me esté inventando eso, es que eso es fácil de corroborar. A ver, solamente les voy a dar un sencillo ejemplo. Ellos dicen en su historia recortada que Martín Lutero armó la revuelta protestante, la mal llamada reforma protestante, porque estaba cansado del antitestimonio de algunos prelados de la Iglesia Católica, porque estaba cansado de las indulgencias, porque estaba cansado de la indisciplina y la inmoralidad del clero de aquella época. Entonces Martín Lutero, que era clérigo, que era sacerdote, dijo: esta cosa es inaguantable, yo me salgo de aquí. Esto no lo aguanta nadie. Y que por eso empezó y armó la revuelta, porque estaba cansado del antitestimonio. Mirar la historia desde esa perspectiva es ser bastante infantil. Esa aseveración histórica no la resiste hoy ningún historiador serio, porque no es así. Sí, es cierto que había antitestimonio en aquella época, sí, es cierto que había indisciplina por parte del clero, sí, es cierto que se están cobrando las indulgencias, sí, es cierto eso, porque eso lo dice la historia, y no lo vamos a negar, ¿no? Pero que Martín Lutero se haya salido de la Iglesia Católica y haya cambiado la doctrina y todo eso por el antitestimonio, eso sí es falso, y eso ningún historiador serio lo acepta. Vamos a mirar realmente con la historia qué fue lo que le pasó a Martín Lutero. Esto que yo voy a leer es una sistematización, ¿no?, y organización de las ideas de Martín Lutero que hizo un señor llamado Melanchthon. Dice aquí: no fue reformador de costumbres, sino de doctrinas. La tesis de que la decadencia moral de la Iglesia, bajo los papas renacentistas, había llegado a un extremo intolerable y que Lutero encabezó a los protestantes contra esa situación, exigiendo una reforma, es falsa y ningún historiador actual es capaz de sostenerla. Eso es cierto. La reforma no se dio por la inmoralidad del clero únicamente, no. Había algo más hondo en el pensamiento de Martín Lutero. Entre otras razones, porque el mismo Lutero desecha esa interpretación de su obra en numerosas declaraciones explícitas. Esto es lo que afirmaba Martín Lutero. Mira, esto es historia, palabras de Martín Lutero. Esos documentos están acá. Este documento se llama Velum est Lutero cum prava doctrina cum impiis dogmatis, ¿no?, que lo sistematizó, lo organizó Melanchthon. ¿Y qué dice Martín Lutero?
en este documento. Yo no impugno las malas costumbres, sino las doctrinas impías. Y años después insiste en ello y escribe y dice Martín Lutero: yo no impugné las inmoralidades y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado. Entre nosotros confesaba abiertamente, decía Martín Lutero, la vida es mala, como entre los papistas, pero no les acusamos de inmoralidad, sino de errores doctrinales. Eso es lo que afirmaba Martín Lutero. Por lo tanto, a usted, querido amigo católico, le han dicho, ¿no?, que Martín Lutero pues, armó la revuelta protestante simplemente por el antitestimonio, la indisciplina y la inmoralidad del clero. Eso no es cierto. Eso es una parte que motivó a Martín Lutero, porque Martín Lutero tenía ya un pensamiento donde quería cambiar la doctrina. Ahora, cuando yo le digo a usted que utilice el caletre, ¿a dónde lo quiero llevar? Pues imagínese, Martín Lutero entonces cambió la doctrina. 1500 años de historia del cristianismo enseñando doctrina. La Biblia con 73 libros. La Eucaristía asumiéndose, la confesión asumiéndose, todos los sacramentos asumiéndose, toda la realidad que conoce la Iglesia Católica en aquella época y hoy en día y en aquella época se desarrollaba, ¿no?, como la conocemos, hasta que llegó Martín Lutero y empezó a cambiar la doctrina. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues precisamente que apareció un hombre llamado Calvino que ya no estaba de acuerdo con lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero empezó a cambiar la doctrina de la Iglesia Católica, pero Calvino empezó a cambiar la doctrina que estaba enseñando Lutero. Calvino no estaba ya cambiando la doctrina de la Iglesia Católica, estaba cambiando lo que dijo Lutero. Y así apareció otro, Knox, Zwinglio, Erasmo, Enrique VIII. Ya estos hombres ya no estaban mirando tanto la enseñanza de la Iglesia, sino lo que decían estos teólogos que eran franceses, que eran ingleses, que eran alemanes. Esos reformadores son los que hacen parte de los que iniciaron y constituyeron lo que hoy se llaman las iglesias históricas. Pues bien, hoy en día, a través de esos desmanes y esos despropósitos de cambiar doctrinas, es lo que ha llevado a que hoy en día existan tantas iglesias protestantes. Usted tiene que ser una persona inteligente. No se trata aquí de que usted vaya en contra de los protestantes y decir que los protestantes son malos y que no se trata de eso. Se trata de que usted mire la doctrina, el origen de sus doctrinas, de sus enseñanzas, por qué, de dónde partieron, cómo se originaron, cómo se han venido desarrollando, etcétera. Yo no sé si usted sepa que los bautistas del norte aquí en los Estados Unidos operan y se mueven distinto de los bautistas del sur y tienen una disparidad en sus doctrinas y en sus enseñanzas. Usted no le puede caer lo mismo que alguien diga que hay que bautizarse en el nombre de Jesús para que otro diga no, que hay que bautizarse en el nombre de la Trinidad. Entonces, esas son doctrinas que difieren unas de otras y son muy profundas porque son doctrinas serias. Y aquí entonces se trata de buscar el inicio, ¿no?, de qué fue lo que dejó nuestro Señor Jesucristo entonces. Para eso usted, querido amigo, tiene que pensar. Y usted, querido católico, o incluso el hermano separado que pronto me está viendo y de pronto está haciendo muecas porque no le gusta lo que estoy diciendo, piense lo siguiente, sin ningún tipo de apasionamiento, con tranquilidad y calma. No se le está atacando a usted como persona, se le está haciendo ver que la doctrina en la cual usted está cimentado, pues es errónea. ¿Usted cree, querido amigo, que usted pertenece a la iglesia que Cristo fundó? ¿Usted puede demostrar históricamente que viene de allí? Si usted piensa totalmente distinto a un testigo de Jehová, tal vez porque usted es adventista, o usted es pentecostal, o usted pertenece a una iglesia no denominacional. Y entonces se pregunta, ¿cómo usted puede descalificar a un testigo de Jehová? ¿Qué basamentos tiene para usted descalificarlo? ¿En qué se funda usted para descalificarlo? Y no puede contestar, a mí no me importa el testigo de Jehová, yo no lo descalifico, yo estoy aquí en mi iglesia y punto. Pero usted se ha puesto a pensar, bueno, ¿y por qué salió un testigo de Jehová? ¿De dónde salió eso? Todo eso lo dice la historia. Y eso es lo que yo quiero que usted razone y piense, querido amigo católico. No atacamos personas, defendemos doctrina.
Y si hay apologética es porque hay ataque, porque la apologética significa defensa de la fe. Y si nuestro Señor Jesucristo dejó una enseñanza, una sana doctrina, dejó un depósito de fe que está custodiado por el magisterio de la Iglesia Católica y que se ha venido enseñando a lo largo de 2000 años, eso no le puede a usted resbalar, ¿no? Cuando usted observa tantas e innumerables iglesias protestantes, cada una con la Biblia diciendo que es la iglesia que Cristo fundó. Hermano, no puede pensar de esa manera infantil. Piense, razone y analice. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.